Bueno, vamos a ver en este segmento ictericia e hiperbilirrubinemia, que es una de las patologías más frecuentes de la neonatología y es seguramente lo que más van a encontrarse para poder resolver. La ictericia y la hiperbilirrubinemia en el recién nacido se determina por diferentes factores que aumentan la cantidad de bilirrubina a metabolizar por el hígado, como por ejemplo las anemias hemolíticas, la disminución de la vida media de los eritrocitos por inmadurez o por una sucesión de transfusiones, por aumento de la circulación enterohepática o por las infecciones, ¿no? Esos son los factores que aumentan la cantidad de bilirrubina a metabolizar en un hígado que todavía no está maduro para poder atajar, digamos, toda esa oferta. El 60% de los recién nacidos de término y el 80% de los pretérminos presentan hiperbilirrubinemia en la primera semana de vida. Y estos son los factores que se ponen en juego. Los otros factores que alteran la actividad de la enzima estrictamente que funciona a nivel hepático, que es la glucuroniltransferasa hepática, están afectados directamente por procesos de asfixia, hipoxia, infecciones, hipotermia, hipotiroidismo o prematurez. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el primer día, el paciente durante las primeras 24 horas no debe tener hiperbilirrubinemia, no tiene que aparecer la ictericia expresada en piel. Esto si aparece es un signo de gravedad. En general, la tasa de ruptura y de metabolización de la bilirrubina es más o menos controlable si va alcanzando los 5 miligramos por decilitro, que apenas empieza a poner en evidencia en la cara. La ictericia siempre es cefalocaudal, primero se pone bien ictérico, inclusive en las mucosas oculares, y va descendiendo esta ictericia. Entonces, cuando finalizan las primeras 24 horas, ¿sí? Empezando a los 48, segundo día de vida, aparece la ictericia en cara. Luego aparece en el abdomen con un dosaje más o menos de 15 miligramos por decilitro, y el tercer punto es toda la distribución cefalocaudal hasta los pies del color de la piel bien ictérico, que corresponde más o menos a un valor de bilirrubina de 20 miligramos por decilitro. No son fiables estos valores para calcular clínicamente al paciente, pero sí para dar una cierta alerta de que la coloración de ese paciente nos tiene que hacer asociar un poco cuánto podría estar teniendo en la concentración sanguínea de bilirrubina. El aumento de la bilirrubina indirecta da un color amarillo brillante o medio naranjoso, mientras que la directa da un color verdoso, que es muy característico de ese color que dan las hepatitis, ¿no? O amarillo parduzco. Dentro de las definiciones, damos algunas definiciones como por ejemplo la ictericia fisiológica, que tiene la característica de que en el dosaje de cordón, de sangre de cordón, apenas nace el niño, la concentración es entre 1 y 3 miligramos por decilitro. Va aumentando al segundo o tercer día de vida, en el recién nacido de término sobre todo, y hacia el quinto día de vida se va acomodando. Nosotros sabemos que al cuarto día de vida ese paciente tiene que ser evaluado porque es el punto máximo de la liberación y destrucción de glóbulos rojos con la acumulación de bilirrubina sanguínea. Entonces, siempre hay que controlarlo entre día 4 y 5 de vida la bilirrubina. Aumenta menos de 5 miligramos por decilitro por día, hasta 10 y 12 más o menos miligramos por decilitro en recién nacido de término, hasta 15 en pretérmino, y disminuye a valores de los adultos en la primera semana, entre los días 6 y 8. Los factores de riesgo que se ponen muy en evidencia para la ictericia o la hiperbilirrubinemia es, como dijimos, la prematurez, siempre va a estar asociado por inmadurez de todos los sistemas de depuración, la diabetes, que puede intervenir directamente con el proceso depurativo hepático, la policitemia, por el aumento de la carga, el sexo masculino, la trisomía 21 y la lactancia materna por deshidratación. Desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, hay un aumento de producción de bilirrubina por destrucción de hematides fetales con una limitación transitoria de la conjugación hepática por un hígado neonatal inmaduro, como les mencioné anteriormente. Ustedes van a tener un algoritmo para, por lo menos al momento de estudiar hiperbilirrubinemia, meterse con el algoritmo porque les va a dar las causas a pensar en función de algunas características, sobre todo de laboratorio y antecedentes, ¿no? Nosotros tenemos en el algoritmo el aumento de la bilirrubina directa, que va por otro camino, que está muy íntimamente ligado a patologías orgánicas que afectan al hígado y a las infecciones. Pero nos metemos en el algoritmo del aumento de la bilirrubina indirecta. Si nosotros tenemos un paciente que tiene ictericia, lo que vamos a hacer es medir el test de Coombs. Si el test de Coombs es negativo, evaluamos la hemoglobina. Si la hemoglobina está aumentada, vamos a evaluar las causas, que si este paciente fue un gemelar, si este aumento es por transfusiones intergemelares. Y si la hemoglobina es normal o baja, vamos a evaluar el recuento de reticulocitos. Cuando el recuento de reticulocitos está aumentado, le pedimos en el laboratorio evaluar la morfología de los eritrocitos, viendo las características que presentan esferocitosis, eliptocitosis, hematíes fragmentados. En cambio, si el recuento de reticulocitos es normal, bueno, pensamos en que pudo haber hemorragias encapsuladas, obstrucción intestinal, alguna obstrucción en la circulación enterohepática, algún tipo de deshidratación, por ejemplo, la lactancia materna, porque hasta que se termina de sintetizar la leche madura pasan más o menos 2 semanas, ¿no? Y lo que vemos aquí es que la hiperbilirrubinemia prolongada puede ser secundaria a lactancia materna, al síndrome de Down, porque es uno de los factores, o al hipotiroidismo.
Hay que pensar en hemólisis cuando la ictericia se presenta antes de las 24 horas, signo de alarma. Cuando la bilirrubina indirecta aumenta más de 5 miligramos por decilitro por día. Cuando es mayor de 12 miligramos por decilitro en un nacido de término de peso adecuado. En las primeras 24 horas, ¿no? Cuando la bilirrubina indirecta es mayor de 14 a 15 miligramos por decilitro en prematuros. Cuando la ictericia es persistente más allá de los 7 días de vida. O cuando la bilirrubina directa es mayor de 2 miligramos por decilitro en cualquier momento. O con un aumento ya no por día, sino por hora, de 0,5 miligramos por decilitro por hora. Siempre en esas circunstancias hay que pensar en hemólisis. La ictericia secundaria, lactancia materna, está determinada porque característicamente aumenta después del cuarto día de vida, ¿sí? Que ya no tiene que ver con el proceso de hemólisis y la inmadurez en la falta de depuración, sino que está determinada porque ese niño, hasta que bajó el calostro y aparece el proceso de la leche intermedia y luego la leche madura, toma poco el chico. Lo que tiene es una buena concentración de grasa para mantener sus calorías, pero como que en cantidad de volumen es poco. Entonces se va deshidratando con un proceso tolerable, pero le va produciendo esta ictericia. La concentración máxima puede mostrarse hasta por lo menos entre los 10 y los 30 miligramos por decilitro entre la segunda y tercera semana de vida y persiste entre 3 y 10 semanas. La interrupción de la lactancia por 48 horas disminuye la bilirrubina, pero no se hace. No se hace. Cuando nosotros determinamos que la ictericia es secundaria a lactancia materna, controlamos al paciente mucho más de cerca, pero no interrumpimos la lactancia. Porque interrumpir la lactancia significa darle un biberón por 48 horas, porque el chico no puede estar sin alimentarse durante 48 horas, y no es un proceso que hoy por hoy afecte la vida del niño cuando está desencadenada la ictericia como causante de la lactancia materna. Muy raramente, de hecho, da casos de carnicteros, y debido a un aumento del circuito enteropático por escasa colonización bacteriana, existe mayor reabsorción de bilirrubina. Entonces, en este sentido, lo que hay que tratar de estimular es aumentar el circuito enteropático dándole mamadas más frecuentes, ¿sí? Para que tome y tenga su catarsis. El diagnóstico diferencial es hiperbilirrubinemia de la primera semana de vida con deshidratación o reducción del aporte calórico. Y siempre teniendo en cuenta que el paciente se encuentre en buen estado general. Piénsenlo como diferente, es la ictericia fisiológica, es aquella que aparece después de las 24 horas y que tiene una curva y un descenso lógico entre el día 2 y el día 5, y esta que aparece posteriormente. Es más tardía, el paciente está en buen estado general, puede tener ictericia siempre cefalocaudal, de cara a plantas, no pone en riesgo, en general no hay carnicterios, pero tenemos que promover mayor frecuencia en las mamadas para acelerar el proceso de bajada de leche madura. La ictericia nuclear, o kernicterus, o encefalopatía bilirrubínica, es un síndrome neurológico que se produce por acumulación de bilirrubina indirecta en las células de los ganglios basales y de los núcleos del tronco del encéfalo. Por supuesto que la hemólisis es un factor determinante para la producción de esta enfermedad. Los valores superiores a 20 miligramos por decilitros, con un intervalo que se han registrado hasta valores de 50 miligramos por decilitro en recién nacido de términos sanos con lactancia materna, serían los asociados a kernicterus, y por afectación de la indemnidad de la barrera hematoencefálica más la susceptibilidad neuronal podrían ser algunos pacientes predispuestos a esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo del kernicterus? Las enfermedades hemolíticas isoinmunitarias, el déficit de la G6PD, que es una de las enzimas que trabajan dentro de la metabolización y depuración de la bilirrubina a través del hígado, la asfixia, la sepsis, la inestabilidad térmica, el letargo, la acidosis y la albuminemia menor de 3 gramos por decilitros. Las manifestaciones clínicas del kernicterus son básicamente la somnolencia, el chico va perdiendo estímulos y se va quedando dormido, el letargo, el rechazo al alimento, la abolición del reflejo de Moro y la hipotonía es lo más alarmante porque eso habla de compromiso del sistema nervioso central directo, el llanto agudo, el opistótonos, los espasmos, la hipertonía. Y entre los días 2 y 5 de vida, entre esa franja, es lo más característico de ver la clínica de estos pacientes. Y las características clínicas se manifiestan en forma aguda y en forma crónica. La forma aguda comprende 3 fases que van desde las primeras 24 o 48 horas hasta después de la primera semana, con todas las variables de signos y síntomas que mencionamos anteriormente. Y la forma crónica se produce luego del primer año de vida. ¿Cómo se previene? Se realizan dosajes de bilirrubina en las primeras 24 horas. Siempre que nosotros tenemos, es muy importante conocer el grupo y factor de ese niño para prevenir justamente la hemólisis de las primeras horas. Si se produce el alta antes de las 48 horas, el control clínico sí o sí tiene que ser entre el segundo y tercer día. Y si se produce a las 48 horas, el control clínico es a las 48 horas post-alta, que corresponde al cuarto día de vida. El tratamiento es con fototerapia y exsanguinotransfusión. Y ustedes ven acá el cuadrito que simplificamos este cuadro para que tengan en cuenta que las recomendaciones de fototerapia en recién nacidos de 35 semanas o más, medidos con una bilirrubina total, no con la bilirrubina indirecta, con una bilirrubina total, habla de que si existe bilirrubina antes de las 24 horas, siempre va a luminoterapia, porque estamos hablando de una hemólisis y no podemos esperar el proceso de depuración porque no lo vamos a lograr.
A las 48 horas de vida con un valor de 15 miligramos por decilitro entra luminoterapia, a las 72 horas de vida con un valor de 18 y a las 96 con un valor de 20. Mientras que las recomendaciones para realizar exsanguinotransfusión están determinadas por los signos de encefalopatía, ¿sí? Y estos signos de encefalopatía determinan un intervalo en la dosificación de la bilirrubina que está determinado entre las 25 y 48 horas de vida con 15 a 20 miligramos por decilitro, entre las 49 y 72 horas de vida con 18 y 25 miligramos por decilitro y más de las 72 horas de vida entre 20 y 25 miligramos por decilitro. Estos son intervalos de dosificación de la bilirrubina que se van cruzando, pero lo que tienen que priorizar ustedes son los signos de encefalopatía, ¿sí? Eso es lo más importante y eso se pondera frente a la dosificación. Por eso que a veces uno dice, pero ¿cómo se confunde? Me dicen 15 a 20, pero después hay 18 a 25. Bueno, lo que les tiene que quedar claro es que estos valores van a estar combinados con signos clínicos. Y los signos clínicos son los que determinan la incorporación el procedimiento de exsanguinotransfusión. Los neonatos sanos no presentan ictericia en las 24 horas, este es el resumen, lo repetimos en todo el segmento. Cualquier signo de encefalopatía bilirrubínica aguda es indicación de exsanguinotransfusión y también cuando el nivel de bilirrubina total es mayor a 5 miligramos por decilitro en las primeras horas de vida. Si la ictericia aparece de forma súbita en la segunda semana de vida o persiste luego de ese periodo, será necesario descartar otras causas como atresia biliar, galactosemia, hipotiroidismo, hepatitis neonatal, entre tantas otras. La ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida siempre es patológica y requiere de una evaluación inmediata, ¿sí? Bien, colestasis neonatal entonces, que también está dentro del área de la ictericia, ¿no? ¿Qué es la colestasis neonatal? Es la presentación clínica a través de la hiperbilirrubinemia, pero pasados los 14 días de vida y sin resolución, esta se debe estudiar claramente como bilirrubina conjugada. Las características son distintas, el color de la piel es diferente, porque ya dijimos que la coloración que da la bilirrubina indirecta es más anaranjado y la que da la coloración de la bilirrubina directa es mucho más parduzco, verde parduzco, más de compromiso hepático. Es un síndrome clínico que cuenta con la presencia de ictericia, como decíamos, y en este caso ictericia prolongada, aumento de la bilirrubina directa, mayor de 14 días, acolia y coliuria, que es la característica de afectación hepática. Se presenta en los primeros 3 meses de vida y es más frecuente en la primera semana. La etiología puede estar determinada por causas extrahepáticas, como la atresia biliar, que está muy asociada al citomegalovirus, o la afectación intrahepática como enfermedades sistémicas. ¿Y cómo se presenta clínicamente? Decíamos antes, la coliuria, la hipoacolia, las lesiones cutáneas, la hepatomegalia son las características de la colestasis neonatal. Se hace diagnóstico mediante el laboratorio, se pide serología para todas las patologías que conocemos de enfermedades congénitas, para función tiroidea y alfa-1 antitripsina, que determinan también algunas de las afectaciones que pueden dar colestasis neonatal. Se pide test de sudor, se observan imágenes ecográficas y radiográficas y lo que se va a ver en la ecografía es el signo del cordón triangular. También se utilizan gammagrafía hepatobiliar, que mide sobre todo la permeabilidad o la obstrucción del conducto biliar, y se puede realizar una biopsia, que en general no se usa, pero bueno, se puede realizar. La gammagrafía hepatobiliar tiene buena sensibilidad, pero poca especificidad. ¿Cómo se trata? El tratamiento es quirúrgico a través de la técnica de Kasai, hepato-porto-enteroanastomosis antes de los 2 meses y tiene muy buenos resultados.